concluido con el tema número 1. Hemos hablado un poco de lo que es la naturaleza, hemos visto el estado del universo, en realidad, de lo que es el ser real. Lo que nos toca ahora es observar la parte ideal, ¿verdad? El ser ideal, para luego ingresar, ¿no?, de lleno a lo que son las normas y específicamente las normas jurídicas. Pero vamos a ir paso a paso para que de esta manera ustedes vayan adecuando su pensamiento a lo que queremos llegar, ¿no? Al entendimiento de lo que es la norma jurídica. Empecemos entonces este tema número 2 sobre lo que es el ser ideal. Vamos a ver. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches. Vamos a ver lo que es el orbe ideal. ¿Ya? Fuera del ser real, someramente descrito, ¿no?, como hemos visto en el anterior tema, en sus 4 estratos, está el mundo del ser ideal, ¿verdad?, que comprende entidades de naturaleza especial, diferente y casi antagónica a la materia, la vida, la psique y el espíritu, que integran la realidad temporal, ¿no? Nosotros ya hemos visto la parte material, ya hemos visto lo que es el ser real, lo que nos rodea, el universo, esa parte, esa cultura que podríamos decir que es el todo, ¿no?, que puede ser identificado por nuestros sentidos, ¿no?, y que nuestro cerebro, ¿no?, a través de lo que es podríamos decir, el reflejo, interpreta, ¿no?, para poder observar lo que nos rodea, ¿no?, lo tangible, lo real, lo material. Ahora nos toca ver lo que es la parte ideal, ¿no?, esa parte interna, podríamos decir, nuestra propia, de nuestra abstracción, de lo que es nuestro cerebro, de la identificación que realizamos de lo que observamos, pero en nuestro interior, ¿no?, la capacidad de imaginar, ¿no?, capacidad, ¿no?, y lo que podríamos también establecer como ese espíritu, la alma, la hayu, si ustedes quieren, que está, ¿no?, totalmente identificada con lo que es el ser ideal y en todo caso lo que es el cerebro, ¿verdad?, esa más encefálica que en el Homo sapiens, en el humano, Mira, está ampliamente desarrollada, ¿verdad? Y esa es la ventaja, en realidad, la más grande ventaja que tenemos nosotros como ser vivos de este mundo en relación a otros seres vivos, ¿no?, que también habitan este universo. Bueno. Como presentación de este extraño cosmos de las ideas, diremos que destacan en él los entes matemáticos, las relaciones y las estructuras lógicas, ¿no? Los más conocidos en sus formas usuales son, por ejemplo, los objetos matemáticos, ¿no?, el punto ideal sin ninguna dimensión, que se representa con una pequeña circunferencia, ¿no?, la línea geométrica también, una pura longitud e imposible de ser trazada en la realidad, digamos, ¿no?, la superficie de solo 2 dimensiones, largo y ancho, sin profundidad, y por eso irrealizable, ¿no?, los números imaginarios, las raíces, las proporciones, las ecuaciones, etc. Entonces, esta parte de lo que son los objetos matemáticos es uno de los puntos que tenemos que nosotros identificar claramente en el mundo ideal, ¿verdad? Entonces, tenemos que concretizar, ¿no? Podemos decir ciertamente, ¿no?, que nosotros utilizamos símbolos para describir lo que observamos o lo que vemos, pero si ustedes piensan, razonan, ¿no?, nosotros al número 1 en la realidad, o al 2, o al 3, o a la cifra que ustedes quieran, nunca la hemos visto, o sea, nadie te la ha presentado al número 1, ¿verdad?, o al número 2, ¿no? Solamente son representaciones, ¿no?, y por abstracción de nuestro cerebro para, ¿no?, establecer, digamos, una cantidad. Entonces, y lo colocamos de esa manera, ¿verdad? Podemos pintar, dibujarlo, si ustedes quieren, en una pizarra, en
un papel, ¿verdad? Pero no deja de ser solamente una abstracción de nuestro cerebro, ¿verdad? Igualmente, ¿no? Si hablamos de circunferencias, líneas, longitud, ¿no? Superficie, ¿no? Es pensando, por ejemplo, las dimensiones largo y ancho, ¿no? Nosotros podemos solamente, dentro de nuestra absorción de lo que es nuestra lógica y racionalidad, establecer, digamos, un espacio, ¿no? Es decir, de este lugar a este lugar se tiene 5 metros, ¿no? Porque de esa manera nosotros hemos llegado a identificar, ¿no? Ese punto, de un punto a otro punto, ¿no? Que podrías ver. O sea, todas las descripciones que hacemos a través de nuestro lenguaje, de los signos que podamos utilizar. Las relaciones refieren un objeto a otro, denotando y correspondencia, comparación, dependencia, pertenencia, situación y tiempos. Puestos entre paréntesis los objetos a los que conciernen, por ejemplo, automóviles, animales, sistemas monetarios, conjuntos de números, etc. Las relaciones en sí mismas son ideales. Nosotros las estamos trayendo, ¿no? A un determinado objeto le hemos dado un nombre y lo hemos llamado de esa forma, de esa manera, ¿no? Buscando tal vez, digamos, una correlación, ¿no? Y que se ha ido identificando y pasado, ¿no? de una persona a otra, así toda la sociedad o un grupo societario lo tiene de esa manera, ¿no? Un sistema métrico podríamos decir también, ¿no? Es diferente, por ejemplo, en Norteamérica, en Inglaterra, ¿no? Anglosajón, por ejemplo, ahí podemos hablar de yardas, ¿no? Aquí se habla de metros, ¿no? Entonces, una medición diferente, pero no deja de ser, ¿no? Una abstracción lógica mental que realizamos en la utilidad que podemos darle, ¿no? Para poder entender o comprender o identificar algo que nos va a ser útil, podríamos decir, en nuestra vida, ¿no? Las estructuras lógicas, los conceptos, los juicios, los raciocinios, igualmente pertenecen al ser ideal, ¿verdad? De pasada y únicamente para justificar esta afirmación, nos referimos al concepto como elemento con que se forman los juicios, sin olvidar que varios juicios relacionados adecuadamente integran un razonamiento, ¿no? Llegamos a entender o a comprender lo que observamos de acuerdo a lo que podamos nosotros conceptualizar, ¿no? Emitimos juicios de valor, podríamos decir, ¿no? Y esos juicios de valor, ¿no? Integran en realidad un razonamiento concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una suma matemática, 1 más 1 igual 2, eso lo hemos aprendido, ¿no? Nos han enseñado, ¿no? Desde niñez, en kinder, pre-kinder, primero básico, ya vamos identificando y vamos incrementando nuestros conocimientos de esa manera. Pero si ustedes establecen, o sea, hacer un razonamiento que se tiene que llegar, ¿no? En base a la conceptualización que es el 1, que identifica el 1, o el signo más, ¿no? Una suma, ¿no? A otro, digamos, Doctor, buenas noches. No se le escucha. ¿no se escucha? ¿Se escucha? Doctor, o se escucha normal. Ay, qué mala suerte. Niña, debe tener algún problema con el internet. No, hay que tratar de ver eso, muchas veces nos falla. Los Se demás, escucha bien, doctor. estamos bien. Escucha bien. Ya, lastimosamente, así a veces aquí son esos pequeños problemitas que se ocurren, ¿no? Tratemos de buscar una buena señal, a veces falla eso, ¿no? El lugar, la ubicación o los servidores correspondientes. Volveremos. Entonces, hablábamos de esas estructuras lógicas, hablábamos de los conceptos, los juicios y los raciocinios, ¿verdad? Entonces, varios juicios relacionados adecuadamente integran un razonamiento, ¿no? Nosotros procuramos, ¿no? Realizar siempre
juicios de valor, conocemos conceptos y realizamos razonamientos. Los cuestionamientos que nos hacemos tratamos de responderlos de acuerdo a la capacidad, ¿no?, mental que nosotros podemos tener, nuestro cerebro, de poder, ¿no?, identificar, ¿no?, una serie de conceptos, ¿no?, para tener luego un juicio y llegar a un razonamiento que les pueda dar lugar a responder una pregunta. Eso generalmente nos ocurre cuando nosotros tomamos, digamos, una evaluación, un examen, podríamos decir, ¿no?, que va a ocurrir en un tiempo acá, en el cual vamos a pedirles que ustedes traten de resolver un cuestionario para saber el grado de conocimientos que han adquirido durante este tiempo, ¿no? Obviamente que también tendrán que en ese sentido buscar o encontrar en todo caso los conceptos, los mejores conceptos, y tratar de razonar en todo caso lo que es, ¿no? O sea, por eso aquí nosotros no buscamos tanto la memorización, ¿no? La memoria es repetir, ¿no?, tal cual las cosas como están, o describirlas. Eso es una memorización. Pero otra muy diferente es el razonamiento, el tratar de establecer esos conceptos que se tienen, que se los pueden decir de diferente manera, con otras palabras, ¿verdad?, o tal vez sintetizarlo, resumirla, digamos, toda una página en tal vez una línea, una frase, ¿no?, porque esa es la capacidad de síntesis que podemos tener nosotros a través de la posibilidad de entender, ¿no?, de razonar. En la realidad existe aquel 100 o 1000 caballos, nos preguntamos, ¿no? Pero el concepto caballo es un ente ideal, ¿verdad? Nosotros le hemos dado a ese ser vivo, cuadrúpedo, ¿no?, con crines, cola, ¿no?, un tamaño, digamos, X o Z que le podamos colocar, una descripción que podamos realizar dentro de nuestro cerebro al ver ese reflejo de ese ser vivo, ¿no?, que está en el lugar material que podamos observar, digamos, en un determinado circunscripción geográfica, no sé, en la sabana, en la playa, no sé, y se le ha dado el nombre de, o lo hemos descrito, lo podemos describir con el nombre de caballo. Bueno, entonces no será igual un caballo, un león, una cebra, un burro, no sé, un perro y demás, ¿verdad? Entonces, aquí es nuestro cerebro, o sea, y la cultura, la sociedad es el que ha ido identificando, ¿no?, y pasando de boca en boca puede ser, ¿no?, y de cuando nosotros, ¿no?, identificar, digamos, a esos seres, ¿no? Acá tal vez es una idea, ¿no?, y concreta, ¿no? El momento, digamos, que la colonia llegan los españoles, nosotros no teníamos conocimiento de qué era un caballo, ¿no? Esas personas que habitaban en lo que llegó a ser el Alto Perú, lo que es actualmente el Estado Plurinacional de Bolivia, los originarios no tenían conocimiento de que, entonces por eso nos ha sorprendido de gran manera ver a un individuo, una persona, alguien que tal vez tenía la misma fisonomía o parecida a la nuestra, pero con otros ropajes, ¿no?, que se encuentre sobre un animal como tal, ¿no? Y por eso tal vez muchos se han identificado como seres sobrenaturales, ¿no?, identificándolos de esa forma, ¿no? Bueno, y así nosotros podemos entenderlo de esa manera, pero no deja de ser un ente ideal, ¿no? Ahora bien, este ente ideal es aplicable a todos los caballos que ha habido, hay o habrá, ¿no? Al abrigo de toda contingencia, tiene este concepto una manera de ser imperturbable y eterna. Puede desaparecer toda la especie equina, pero el concepto caballo, situado en la esfera de lo ideal, es ajeno a esa peripecia zoológica. Y como estructura lógica subsistirá siempre, ¿no? Es evidente, ¿no? Y es así, un otro ejemplo, ¿verdad? Digamos un dinosaurio, no sé, un tiranosaurio. Nosotros podemos decir que nadie, ¿no?, de nuestra sociedad, en el mundo actual, ¿no?, o anterior, ¿no?, como persona, ser, ha podido tener contacto o observar un dinosaurio, ¿no?, y menos un tiranosaurio.
Pero sí, nosotros, de acuerdo a nuestros conocimientos, a lo que hemos podido repasar, lo que podríamos llegar a sacar nuestras conjeturas, podemos establecer que ha existido hace unos 5, 10, 20 millones de años un ser, ¿no?, que dominaba la Tierra, ¿no?, cuyas características conocemos, ¿no?, un tamaño más de 5 o 8 metros, ¿no?, sus extremidades superiores pequeñas, patas amplias, cola, cabeza bastante amplia, llena de dientes y demás, ¿no? Eso de acuerdo a lo que hemos podido nosotros recabar en los fósiles, ¿no?, y otros datos que hemos podido obtener, y le hemos dado un nombre, ¿no?, y un científico, ¿no?, le ha colocado ese nombre, ¿no?, y ahora lo identificamos. Lo pueden dibujar, lo pueden representar y demás. Y las próximas generaciones también lo van a hacer, ¿no? Pero eso de acuerdo a nuestra representación lógica, razonable e ideal que tenemos nosotros. Otros conceptos corresponden a seres imaginarios en que por eso su contextura lógica se resienta, pues tienen, por así decir, vida propia en el mundo ideal. Los conceptos de centauro, sirena, Quijote de la Mancha, ¿no?, que también, ¿no?, que intuitivamente son idénticos a los conceptos de objetos reales, ¿no? O sea, son producto de nuestra imaginación, de la imaginación de X persona o de un grupo social que ha ido identificando esas circunstancias, ¿no? La ciencia te va a decir, no existen las sirenas. Un centauro, ¿no?, una persona que es mitad, pues, digamos, ser humano y mitad toro, tampoco, ¿no? Pero puede ser que nosotros, digamos, que alguien en algún momento en la historia, en el tiempo, haya visto tal vez a una persona sobre un toro y le haya dado, digamos, o haya identificado su cerebro esa parte de que sea mitad hombre y mitad toro, ¿verdad? Entonces, y lo mismo de las sirenas, ¿no? Mitad pez, mitad, digamos, mujer, ¿no?, un ser femenino, ¿no? Muchas veces que van desde, digamos, por la imaginación que se pueda tener, ¿no?, o por la necesidad de encontrar, digamos, la posibilidad de ver, digamos, una persona de sexo femenino en lugares deshabitados, en los lugares en los cuales no se encontraban. En un tiempo pasado, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, los navegantes no tenían o no llevaban mujeres, ¿verdad? Solamente eran varones, se los reconocía de esa manera. No solamente los hombres podrían navegar. Y entonces la soledad, las necesidades fisiológicas, sexuales y demás, podrían, ¿no?, incurrir en que se trate de identificar, ¿no?, algunos seres vivos, o digamos, con esa calidad de mujeres, con mitad hombres, mitad mujeres, mitad peces. Bueno, vayamos a ver la caracterización de los objetos ideales. El ser es una categoría amplia que comprende tantos objetos reales como ideales, aunque unos y otros tienen caracteres propios. Los seres ideales resaltan tres enunciados: inespecialidad, intemporalidad e idealidad. Además, la única vía para conocerlos es la razón. Entonces, nosotros, a través de nuestra mente, de nuestra capacidad de conceptualizar, emitir juicios y luego razonar, podemos establecer o podemos obtener, digamos, dentro de nuestro imaginario, estos seres ideales. Vamos a ir desarrollando estos tres enunciados que caracterizan a los objetos ideales: la inespecialidad, la intemporalidad y la idealidad. Inespecialidad. Una parte de lo real, los procesos psíquicos y muchos objetos espirituales son incorpóreos. No ocupan un lugar en el espacio. Lo mismo puede decirse de todo lo ideal.
Los números, las estructuras lógicas y las relaciones son inmateriales, inespaciales, no están localizados en ninguna parte. Entonces algunos se me dirá, pero yo puedo agarrar, no sé, forjar en madera el número 1 y entonces va a ocupar un lugar en el espacio, pero no es el 1 en sí, ¿verdad? Solamente su representación, la que podemos nosotros tal vez dibujar, si ustedes quieren copiar o estructurar de alguna manera. Pero como tal, esa representación lógica, no. Los números, las estructuras lógicas y las relaciones son inmateriales, inespaciales, no están localizados en ninguna parte. Por eso tienen el don de la ubicuidad. O sea, pueden ser aprendidos, ¿no?, sin alterarse ni agotarse. Ustedes a través de su imaginación, por ejemplo, en las matemáticas, dentro de lo que es su yo interno, su imaginación, su razonamiento, el uso de su cerebro, pueden ustedes en estos momentos, en este instante, decirme si el 1, el 2, el 10, o sea, el signo del infinito, cualquier signo matemático, cualquier cosa ideal que ustedes puedan tener, lo pueden tener en una abstracción lógica en su cerebro, ¿verdad? No es necesario que lo tengan representado en el lugar, ¿no?, verlo con sus ojos en ese momento, palparlo, para poder imaginarlo, ¿no? Pueden ser capaces de pensarlos situados en distintas regiones del universo. En América como en Asia, en la Tierra como en Marte, en el 4 es 4. Su entidad es la misma, ¿no? Ahí donde estén va a ser igual. Tal vez su representación en otro idioma va a ser diferente, pero no va a dejar de tener la misma conceptualización, ¿no?, que representa el 4, ¿no? Podemos decir, si ustedes hacen un razonamiento, digamos, lógico también, ¿no? 1 más 1 más 1 más 1 igual 4, también es un 4. ¿No? O un 2 más 2 igual es 4. Entonces, ahí nosotros lo que tenemos en cuanto a la inespecialidad. En síntesis, no ocupan un lugar en el espacio. Así de sencillo, ¿no? Es ahí que podemos nosotros, tal vez, sintetizar este concepto que estamos dando. Intemporalidad. A esta nota de inespacialidad, los objetos ideales añaden algo absolutamente propio: la intemporalidad. Intemporalidad significa que no tiene ni principio ni fin. O sea, subsisten sin las vicisitudes que el transcurso del tiempo imprime en la materia, la vida, los estados anímicos y la cultura. Las relaciones, los conceptos, los números y las figuras geométricas permanecen inmutables y no solo que no cambian, sino que no pueden cambiar, porque de suceder esto dejarían de ser lo que son para adquirir un modo de ser diferente, ¿no? Devendrían a ser algo distinto, ¿verdad? O sea, representar el cero, no con un, digamos, óvalo, sino con una estrella. Entonces tendríamos que ver, ¿no?, ponernos de acuerdo todos, ¿no?, para decir, digamos, ese cero, ¿no?, ahora lo vamos a representar ya no como un óvalo, sino como estrella, ¿no? Y lo que es una estrella ya no va a ser, digamos, la representación de una estrella, sino va a ser un óvalo. Entonces, medio que es bien difícil lograr esa posibilidad de hacer esas modificaciones. Y con el tiempo, ustedes igual, ¿no?, nosotros podemos perecer, tenemos un periodo de vida, de tiempo, miles de años, millones de años, vamos a encontrar, si encontramos o si existe todavía la raza humana, va a identificar, ¿no?, de esta manera, digamos, todo lo que estamos haciendo referencia en cuanto a la
a lo ideal, ¿no?, que pueda ocurrir en relación a lo que es material, lo que puede existir en el mundo, entre comillas, ¿no?, real, lo que conocemos, a lo material, ¿no? A ver, los conceptos, los números y las figuras geométricas permanecen inmutables y no solo que no cambian, sino que no pueden cambiar, porque de suceder esto, dejarían de ser lo que son para adquirir un modo de ser diferente. Deben ir en algo distinto. Si modificamos el 6, deja de ser 6 para ser otra cifra. Donde quiera y siempre son idénticos a sí mismos, incorruptibles e indestructibles. Jamás varían. El tiempo no pasa, no existe para ellos. Entonces, algo percedero. Por eso son intemporales, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? No tienen, eso significa que no tienen ni principio ni fin. Es decir, que desde que el ser humano razona, piensa, podría existir, pero si nosotros nos remontamos a millones de años, seguimos nomás estableciendo, digamos, no sé, que existían, no sé, en la Tierra en un tiempo unos 3 millones de dinosaurios, por los datos que podríamos haber llegado a colegir dentro de lo que es la investigación, ¿no? Y algunos datos científicos que podríamos haber obtenido, ¿no?, en base a estudios que se habrían realizado y demás, ¿no? Pero ya estamos utilizando, ¿no?, números que en ese tiempo tal vez no se podían representar, ¿ya? Entonces, en eso radica lo que es intemporalidad. Espero que lo hayan captado. Luego tenemos la idealidad, ¿no? Si la temporalidad es la determinación fundamental de los objetos reales, sumada a la espacialidad, en gran parte de ellos, conclúyese que los objetos fuera del tiempo y exentos de espacio, o sea, las anteriores dos características que hemos observado, necesariamente no pertenecen al ser real, realmente se excluyen, ¿no? Por eso forman una esfera aparte, la de ser ideal. La idealidad de las relaciones, los entes matemáticos y las estructuras lógicas se hace evidente al considerar su absoluta extrañeza a la causalidad. Todo tiene una causa, todo tiene un efecto, ¿no? La manera como los objetos ideales enlazan unos con otros es la implicación, ¿no? La superficie supone la línea, la esfera, el círculo, el número 7, las cifras anteriores, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Esta forma de relación en que un ente implica la existencia de otro es radicalmente distinta a la trabazón de causa a efecto, ¿no?, de algunos estratos de la realidad. Sería absurdo pretender que el 3 ocasione su raíz cuadrada, ¿no?, el 1.7321, en el mismo sentido que el calor licúa un metal, ¿no? Porque ahí hay una relación de causa y efecto, ¿no? Pero en el otro, nosotros no encontramos eso, sino que es todo parte de lo que es nuestro ser imaginario, ¿verdad? Es una constitución ideal, es una abstracción que nosotros hemos realizado en nuestra mente, ¿no? Nadie va a podrá, digamos, materializar o tal vez simbolizar esta situación haciendo un cálculo matemático, ¿no? Sumas, restas, divisiones, raíz cuadrada, y obtener, digamos, de esa situación. Pero no vamos a tener como en lo material, digamos, una causa y un efecto, ¿no? Si calientas algo, digamos, a X temperatura, obviamente va a haber una combustión, se va a quemar, posiblemente va a modificar, ¿no?, y a una determinada temperatura, ¿no? Ahí encontraremos diferentes formas de combustión, digamos, de algo material que nosotros encontramos, por ejemplo, digamos, una silla que es de madera, otra cosa será, pues, si es vidrio,
otra situación será si es metal, otra muy diferente tal vez si es, no sé, carne. Entonces, aquí encontramos, ¿no?, un, no sé, efecto de causa y efecto, lo cual no ocurre en la idealidad, en la realidad, ¿no? También en las estructuras lógicas se da esta vinculación ideal, ¿no? En el silogismo, la conclusión correcta se deduce de las premisas, porque esta implica en ellas. Extraños a la circunstancia tiempo-espacial, marginados de la causalidad, los objetos ideales se resisten a ser identificados con la realidad y tampoco pueden ser anegados en la nada. Son algo, nos dicen, sui generis, ¿no? En síntesis, no podemos decir que existen en la realidad, ¿no?, que evidentemente pueden ser que estén en la parte ideal, ¿no?, pero no podemos decir que no están, ¿no?, que no tienen alguna existencia, entre comillas, ¿no?, porque esa existencia indudablemente es en el mundo ideal, ¿no? Por eso son sui generis, ¿no? Es de algo distinto, que no tal vez, digamos, tiene una relación con esa parte real y lo ideal. Poseen un ser especial, más exactamente consisten en esencias, nos dicen, incontaminadas, ¿no? En una frase son ideas puras y netas, ¿no? Pero nótese claramente son a su modo idealmente, ¿no? Este carácter ideal los exime de la causalidad, que hemos hecho referencia, los hace invulnerables a los embates del tiempo, son intemporales, como hemos dicho, y a los efectos de un determinado ambiente espacial, ¿no? Entonces, nos encontramos en lo que es la inespacialidad, ¿no? Bueno. El ser de los objetos ideales, los entes ideales tienen una estructura simple. Su ser es diáfano, ¿no?, sin espurios agregados. El círculo es el círculo y nada más, ¿no? La relación de igualdad es eso, ¿no? Dos líneas, así lo representamos y no otra cosa. El concepto hombre es la significación elemental concerniente a el individuo del género humano y por tanto aplicable a todos los hombres con exclusión de los demás seres. Una existencia espectral y abstrae es peculiar y privativa de los objetos ideales. Empero, frente al hombre, afirman rotundamente su manera de ser, ¿no?, absolutamente independiente y rígida, ¿no?, porque el hombre, por lo menos tenemos nosotros, podemos decir que hasta el momento no tenemos otra teoría al respecto de que exista otros seres que puedan realizar identificación o abstracción de estos seres ideales, ¿verdad? Porque nosotros somos los únicos habitantes de este universo, de este mundo, por lo menos hasta donde tenemos conocimiento, que tenemos la capacidad de razonamiento y por cuanto de identificación o de creación de este mundo ideal. No, porque difícilmente les digo, un perrito les va a decir, digamos, yo conozco el uno, lo puedo abstraer, ¿no? Tal vez le podríamos decir, ¿no?, o sea, o mostrar una situación de esas, de enseñar a hacer un gesto, un ademán, ¿no?, pero muy difícilmente vamos a encontrar el razonamiento, ¿no? Tal vez la copia, ¿no? En los primates tal vez vamos a encontrar lo más cercano que tal vez se pueda observar, ¿no? Pero nadie más, ¿no? O sea que existan otros seres en otros planetas, extraterrestres y demás, cuya inteligencia, ¿no?, se pueda equiparar a lo que es el cerebro, tal vez, y con mayor capacidad de desarrollo, que puedan realizar esta actividad. Por un pronto, solamente el ser humano, ¿no? Es lo único que nosotros podemos establecer, ¿no?, hasta el momento se ha podido identificar de esa manera.
Pero frente al hombre afirma rotundamente su manera de ser absolutamente independiente y rígida, al punto que no puede modificarlos ni en una mínima parte como hace ocasionalmente con los objetos reales. Es por completo inverosímil alterar lo más simple operación aritmética, ¿no? O sea, 2 más 2 le vamos a poner que sea 5. Razonable, o sea, 2 y 2 no es pues 5. No va a dar 5, ¿no? Entonces, desafíen a ver a su cerebro a que les dé esa suma, ¿no? Esa operación matemática, ¿no? No lo van a poder hacer, o sea, es contraria, digamos, a lo que nosotros como grupo social podamos sustentar o mantener, y más dentro de lo que aceptamos nuestros conceptos, que es un 2, que es, ¿no? El signo de lo más hace que sea, que es sumar, el de igualdad, ¿no? ¿Qué resultado tendría? Entonces, por más que ustedes quieran, no van a llegar a este número, porque este número no identifica en realidad esta operación, ¿no? Sería una, digamos, suma, ¿no? Fallida, ¿no? Que no ha sido bien conceptualizada, razonada. No se puede invertir, tergiversar válidamente un raciocinio que es evidente. Conocimiento de los objetos ideales. Las relaciones, los entes matemáticos y las estructuras lógicas en su esencia o forma de ser no impresionan nuestros sentidos. No son maleables a la acción de la voluntad ni pueden ser descubiertos por intuición emotiva. Únicamente son asequibles mediante la intuición ideal y la vía discursiva. La intuición es el conocimiento directo e inmediato de un objeto, ¿no? Entonces, a través de los sentidos pueden observar lo que tienen a su alrededor y de esa manera lo identifican, ¿no? Pueden palpar el tacto, a ver su estructura, ¿no? Y de acuerdo a los sentidos, pueden ver, digamos, si es suave, si es duro, si es áspero, ¿no? Si es corto, si es largo, digamos, de acuerdo a los parámetros de nuestro razonamiento, ¿no? De lo que es largo, de lo que es corto, de lo que es áspero, de lo que es duro o de lo que es suave, ¿no? Entonces, esa intuición, ese es el conocimiento directo, ¿no? Y inmediato de un objeto. El conocimiento discursivo nos da el objeto como término de razonamiento. Nosotros podemos describir, establecer un objeto, ¿no? Una silla un color naranja, de como de tener un tamaño de 1 metro, ¿no? De alto por 40 o 50 centímetros de ancho, ¿no? Puede ser, digamos, estructurada o de un tipo normal, o puede ser tal vez de otra forma podemos decir, de arte que se tenga, ¿no? Del tipo barroco, o del medioevo, o un rústico, y así podemos describirlo en relación a los conocimientos que nosotros mismos tenemos, ¿no? O sea, que hemos adquirido. Ciertamente, el conocimiento de los objetos ideales suele requerir del auxilio de los datos de la experiencia sensible, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos describir, ¿no? Algo y decir, digamos, que su existencia y demás, lo tenemos que conocer, observar por los sentidos, ¿no? Tal vez representar, ¿no? Ahí dicen 5 sillas que están, por ejemplo, a la vista, ¿no? Pero también nosotros los podemos describir o reconocer, tal vez por datos que nos han podido otorgar, o sea, por la lectura que podíamos hacer realizado, por al haber observado, digamos, una serie televisiva, un documental y demás, ¿no? Ni siquiera no hay que hablarle. Es igual.
¿Estamos bien? Creo que sí. Sí, dice, estamos bien. Listo, seguimos. Entonces, ahí nosotros podemos ver, digamos, por ejemplo, no sé. A ver, un elefante, no sé cuántos de ustedes conocen en vivo y en directo un elefante. No sé. Yo por lo menos no. Pero sí puedo describirlo. Porque evidentemente en los libros, en los textos, fotografías, películas, series televisivas, de algún otro medio, me he podido enterar o observar, ¿no? Cómo es un elefante, ¿verdad? Ahora, digamos, si lo he visto en una revista, no diré que un elefante tiene el tamaño de la fotografía de 10 centímetros, ¿no? La descripción que me dan, digamos, que he podido leer, observar o investigar, me dirán que tienen un tamaño bastante grande, unos 2, 3 metros, de largo unos 4 o 5 metros, pesará pues por lo menos 1 tonelada, ¿no? Entonces, mi imaginación, mi ser ideal, tal vez podrá describir y pensar que tal es. Muy diferente, tal vez, quién sabe si lo conozco, digamos, de una forma real, palpable, ¿no? En un mismo tiempo, lugar, tenerlo presente y en un espacio geográfico, conocerlo, observarlo con mis sentidos, ¿no? Frente a frente, podríamos decir. Pero la descripción que nosotros podemos realizar a través de nuestro cerebro es como a través de las abstracciones que podemos realizar, ¿no? Entonces, esto en cuanto al conocimiento de los objetos, por ejemplo, digamos, ideales que podemos observar. Los números, los axiones matemáticas, los principios lógicos de identidad, de contradicción, de tercer excluir, de razón suficiente, son aprendidos racionalmente por intuición ideal. La demostración de un teorema y silogismos son paradigmas del conocimiento discursivo, del razonamiento. También las relaciones entre objetos son captadas idealmente. Contemplamos los automóviles, que son los términos de la relación, pero la igualdad, la diferencia que media entre ellos no nos revela la percepción sensible, sino la intuición ideal. En síntesis, conocemos los objetos ideales por intuición ideal y por el razonamiento. Eso podemos concluir claramente, ¿no? Conocemos los objetos ideales por intuición ideal y por razonamiento, ¿no? Entonces, los objetos reales nosotros los conocemos por intuición, pero una intuición objetiva, ¿no? Real. A diferencia de los objetos ideales, que reiteramos, es por intuición ideal. En cambio, los objetos físicos se dan directamente a los sentidos, ¿verdad? Vemos un cuadro, oímos una melodía, los estados de conciencia propios los aprendemos inmediatamente, sentimos alegría, temor, evocamos un recuerdo, ¿no? Es decir, la realidad externa e interna la conocemos por intuición sensible. Asimismo, algunos valores como la belleza, la bondad y la justicia son accesibles por intuición emotiva, ¿no? Entonces, aquí encontramos 3 tipos de intuición, ¿no? Si nosotros los razonamos. Intuición ideal, intuición sensible, intuición emotiva. Debemos despejar una duda, aunque los signos con que se representan los entes ideales son percibidos por los sentidos, no tienen otra misión que mentar, o para quienes están al tanto de su significado, un contenido de naturaleza ideal. Los rasgos 8, el numeral, y 8 romano, a pesar de ser diferentes, expresan la misma cifra, ¿no? O sea, 8, que es una idea inalterable en el tiempo y en el espacio. Hay símbolos de nociones imposibles para la experiencia fáctica, ¿no? Que serían ese más y los signos, ¿no? En realidad el signo de infinito no está bien dibujado ahí por si acaso, ¿no? Pero bueno, ¿no?
y el menos infinito, o sea, también que se escribe de menos infinito. También los signos, por ejemplo, igual, mayor que, menor que, ¿no? Son meros auxiliares, ¿no? Son meros auxiliares para pensar dichas relaciones. Entre el signo que lo expresa y significado del concepto hay la misma dependencia. Las letras y los sonidos, ¿no? De horse no dirían nada a quien no sepa el sentido de esa palabra en inglés, ¿no? Horse es caballo. Pero aquel que lo conozca o que lo sepa, ¿no? No lo sabe, no le dirá nada, ¿no? ¿Qué será eso? ¿No? ¿Qué significará? O cualquier otra palabra, frase, ustedes que tengan en cualquier otro idioma, o los signos, digamos, ¿no? Que se utilizan, ¿no? Podemos decir letras, digamos, en otros idiomas, ¿no? Sé, japonés, chino, hindú, nosotros son totalmente inentendibles, ¿no? O sea, aquí no se entiende absolutamente nada, qué significará, qué dirán, ¿verdad? Pero evidentemente para el que ha tenido contacto, ¿no? Con las personas que conocen, digamos, ese lenguaje, ¿no? Y esa manera de simbolizar ese lenguaje, entonces no tendrán ningún problema, ¿no? Desde temprana edad aprenderán, ¿no? A realizar estos símbolos para comunicarse, para colocar en palabras en su lenguaje, ¿no? En signos para ser traducidos, digamos, en un papel o colocados en un papel para que puedan ser leídos, ¿no? Relación entre objetos ideales y reales. Los objetos ideales no pueden ser convertidos en reales, y eso no cabe ni la menor duda, porque sus atributos son enteramente opuestos. El 3 jamás será transmutado en una sustancia corpórea, sometida al tiempo y arraigada en un lugar. Piénsala. Por decir, podemos representar el número 3, o sea, en madera, y colocarlo, y digamos, obviamente podrá, pues, con el tiempo podrá ser destruido, acabado y demás, pero eso no estamos acabando con el 3. Igualmente, dentro de lo que es nuestro conocimiento, nuestro razonamiento lógico, pues va a existir en nuestro mundo ideal, ¿no? Como un símbolo, digamos, ¿sí? Matemático, ¿no? Por esas características que hemos observado anteriormente, ¿no? La intemporalidad, la idealidad y la inespacialidad, ¿no? El abismo entre lo ideal y lo real no comporta un aislamiento absoluto y total, pues de ser así, ni remotamente tendríamos noción de los entes ideales. La persona humana vincula o halla vinculaciones entre ambas formas del ser, la realidad y la idealidad, ¿no? Entonces, el ser humano es el único que puede hacer esto, ¿no? O sea, vincular, ¿no? O hallar vinculaciones entre la forma del ser, la realidad y la idealidad. Si conocer es aprender teóricamente los objetos, sus modos, sus relaciones, el conocimiento de algo material, una montaña, un animal, no es una captura física del objeto, sino un concebirlo mentalmente, un atraparlo en una red de ideas. El sujeto cognoscente no posee lo conocido, simplemente tiene ideas acerca de él. A ver, entonces, si conocer es aprender teóricamente los objetos, sus modos, sus relaciones. El conocimiento de algo material, una montaña, un animal, no es una captura física del objeto, ¿no? Sino un concebirlo mentalmente, ¿no? Si yo les digo en los momentos, ¿no? Illimani, ustedes en su idea inmediatamente ubican lo que es, ¿no? El Illimani en nuestra ciudad, ¿no? Lo vemos desde muchos lugares, ¿no? La ciudad de La Paz, ¿no?
también se puede ver por algunos lugares por la ciudad del Alto y demás. Pero podemos establecerlo, ¿no? O, no sé, que ustedes quieran, ¿no? Tener, digamos, ¿no? El Cerro Rico de Potosí. No lo vamos a ver actualmente ninguno en esta ciudad porque es en Potosí. Pero de acuerdo a las descripciones que tenemos, alguna vez alguno ha ido al Potosí, tal vez lo ha visto, ¿no? Se ha acercado, ha ingresado tal vez a las minas y demás. Pero otras personas tal vez no, pero no, eso no evita que tengan esa abstracción mental de lo que es el Cerro Rico de Potosí, ¿no? El sujeto conociente no posee lo conocido, simplemente tiene ideas acerca de él, y eso es lo que ocurre, ¿no? Las ideas, sin dejar de ser tales, deben corresponder con precisión a las cosas y sus propiedades, para que el conocimiento resulte exacto. Por eso los entes matemáticos, los lógicos y las relaciones sirven de instrumento para conocer en la medida que coinciden con los objetos a los que se aplican y no permiten actuar efectivamente sobre ellos. Lo específico del hombre frente a los otros seres animados está en su aptitud para conocer teóricamente su medio ambiente y para crear su cultura, lo cual consigue forzosamente con ideas. El mundo ideal contribuye decisivamente al mantenimiento del espíritu objetivo y objetivado, ¿no? Y a la afirmación integral de la persona humana. Veamos la lógica jurídica. ¿Verdad que no? Esta partecita la quisiera dejar para la próxima clase porque aquí nosotros tenemos que encontrar lo que a nosotros nos interesa. Voy a ver un poco de lo que es el derecho, ¿no? Y en cuanto a lo que es la lógica jurídica. Aquí vamos a quedar, ¿ya? Para que de esta manera no quedemos a medias de este punto que es la parte en realidad final. Pero si no, le voy a quitar mucho tiempo tal vez a su docente de la siguiente materia. Hasta aquí algunas preguntas, algún Licenciado, cuestionamiento una que tengan consulta. ustedes. ¿Me escucha, Sí, licenciado? Nótese, claro que sí, don David. Hábleme, dígame. ¿y dónde queda, digamos, la parte de Dios? ¿Dónde queda, licenciado? ¿Puede explicarme tal vez? Esto es una parte de lo que, digamos, nosotros estaríamos fuera de lo que es la área científica real palpable. La creencia de un Dios, o sea, yo le digo, dentro de lo que es los creyentes, nosotros encontramos, evidentemente, que no podemos tal vez identificar o establecer científicamente su existencia. Aquí se respeta las personas que son creyentes, ¿verdad? Que piensan que hay un ser superior, ideal, un denominado Dios, ¿no? Que puede haber realizado todo en este universo, en lo que tenemos, ¿no? Los miles de galaxias que existen, las estrellas que son billones, trillones y demás, ¿no? Entonces, pensar en eso está bien, no les digo que no, yo también soy creyente y demás, pero si entramos, digamos, a la parte de esa circunstancia, no podemos llegar a eso. Entonces, estamos hablando de abstracciones razonables, lógicas, un materialismo en sí, a lo que sí se puede llegar a palpar, reconocer y podríamos decir reconocer científicamente, ¿no? O sea, ahí es el detalle. Aquí nosotros no podemos hablar de Dios si hablamos digamos, del ser real y del ser ideal, ¿no? Porque si, digamos, queremos tenerlo dentro de lo que es el ser ideal a Dios, no puede ser de esa manera, porque se supone que es un reflejo, por ejemplo, de lo que es material, de lo que evidentemente existe y es palpable, puede ser abstraído por nuestro cerebro, ¿no? Si usted te pone a pensar y establecer, digamos, todo lo que tenemos en este mundo, usted va a darse cuenta de que difícilmente va a poder
razonar o pensar, digamos, la existencia de un ser supremo, porque todo tiene una causa y efecto, nos dicen en la parte, digamos, real o material, ¿no? El signo del infinito, digo. O cómo podría realizarse, digamos, algunos autos que tal vez inexplicablemente puedan ocurrir. La ciencia le va a decir, no, no, no hay nada inexplicable. Todo se puede explicar de alguna u otra manera. Lo importante es llegar a razonar objetivamente, ¿no?, qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Tener una, si quieres, si, la forma científica de poder llegar a una conclusión, una tesis, una antítesis, y llegas a una síntesis, así de. Pero no, no podemos decir, aquí no tenemos la figura de Dios en la realidad, no, ni en la parte ideal ni en la parte real. ¿Alguna otra pregunta? No sé si Licenciado, comentar sobre eso. licenciado, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, licenciado. Estaba un poco acá analizando en lo que hoy tocó de poder explicarnos, hacernos conocer del ser ideal, del objeto ideal, y lógicamente analizando la profesión del derecho, podríamos nosotros como personas indicar de que la importancia que radica en las matemáticas, porque nos hacen llegar a la lógica. Y yo me pregunto, dentro de la malla curricular de la carrera de Derecho, no llevamos matemáticas, pero es muy importante para tener un razonamiento lógico. Licenciado, usted mismo ha mencionado que los números son abstractos, no ocupan